Lo que querían era sentarlo él a un interrogatorio, hacerle unas preguntas a él, grabarlo y decir, mire cómo es cierto, sí, que nosotros tenemos un pleito con Cristian y cuando él nos pague, nosotros les pagamos. Bueno, hace unos días, señores, le contamos sobre una demanda millonaria que tenía Cristian Nodal por incumplimiento de contrato. Aquí se dice. Vamos a decirle una cosa, porque yo me peleo con los productores aquí siempre. Le digo, señores, todos los artistas le meten demandas todos los días por este problema. Nos pusimos a investigar más allá sobre esta demanda y parece que Cristian Nodal tiene otra versión. Tania Charry investigó todo esto de lo que pasó en Colombia. Cada vez que no se presentan le meten una demanda, pero los artistas no se presentan muchas veces porque no le pagan por adelantado o por otras razones que no tienen suficientes razones para no presentarse. Ok, Tania, ¿cuál fue la razón para Cristian Nodal en esta ocasión? Adelante. Bueno, pero para eso estamos nosotros, Raúl, Lili, amables televidentes, para decirle al público por qué realmente es que no se presentan los artistas en cada caso en particular. Nosotros hablamos con los abogados de Cristian Nodal allá en Colombia y nos aclararon qué fue lo que pasó en Medellín y él dice que ahora a él es el que le deben mucho dinero. Que no debe ni un solo peso. Esta es la respuesta de Cristian Nodal y sus abogados a la empresa organizadora de conciertos en Colombia que lo está acusando por no presentarse en un show en Medellín y le están exigiendo el pago de $2.5 millones por pago de adelantos, además de daños y perjuicios por no haber asistido. Esta compañía asegura que el cantante les dijo que no podía llegar porque se dañó su avión. Y después, cuando investigaron, se dieron cuenta que ni siquiera hubo un plan de vuelo para la nave, nunca jamás. Ese día el artista no se movilizaba en su avión particular, en su avión privado, por una falencia que obtuvo con el rompimiento o se quebró una ventana del avión y lo que se procedió a hacer fue buscar unas empresas terceras que se encargaran de cubrir esa ruta desde el lugar donde él se encontraba, la ciudad de Medellín. Pues no llegó la autorización dentro del tiempo que se esperaba y a partir de ahí el vuelo de Cristian se retrasó. Dicen y comprueban con estos documentos que Cristian devolvió el dinero que se le adelantó y además pagó por otros gastos. Ya fueron entre el 30 de marzo y el 30 de abril del 2022, $827.550. Alay dice que es que a ellos no le pagaron, pero es que la consignación se le hizo a los empresarios y ellos repartieron como consideraban que correspondía a esa repartición. Los abogados de Cristian afirman que esta empresa está utilizando el nombre del cantante para no pagar a otros adeudores y por eso Cristian no se presentó a una audiencia requerida en una corte en Colombia. Lo que querían era sentarlo él a un interrogatorio, hacerle unas preguntas a él, grabarlo y decir, mire cómo es cierto, sí, que nosotros tenemos un pleito con Cristian y cuando él nos pague, nosotros les pagamos. Ahora es Cristian el que dice que le quedaron debiendo mucho dinero de sus presentaciones. En contra de Cristian no existe ninguna demanda y es importante aclararlo porque eso es una mentira, no existe una demanda. Aunque Nodal está enterado de esta situación, es su papá el único que firma contratos y atiende este tipo de negocios. Cristian, mientras tanto, se dedica a disfrutar su matrimonio y recibir homenajes en Harvard. Bueno, así que Cristian, según lo que yo tengo entendido y la conclusión que saco después de haber entrevistado a los abogados de los demandantes y a los abogados de Cristian, es que él puede ir perfectamente a Colombia, que no tiene nada que ver, no tiene ni siquiera una demanda presentada y creo que eran pataletas de ahogado. Como les dije en la historia, Cristian sigue disfrutando de su matrimonio, acaba de recibir un reconocimiento increíble en Harvard por elevar la música mexicana a otro nivel, va a estar invitado en una gala importantísima, así que yo creo que lo que le está pasando a Cristian Nodal es mucho éxito, éxito, éxito y aquí se lo celebramos en El Gordo y la Flaca. Tania, ¿pero estás de acuerdo que toda la semana le sale una demanda a un artista por casi lo mismo? Bueno, no tanto, Raúl, porque muchos artistas son demandados, pero porque no se presentan. Y si no se presentan, tienen que justificar porque les hacen adelantos, sí, pero es por la producción que tienen las empresas. Diariamente el promotor le dice que le dio la mitad, no le dio la otra mitad, él devuelve el dinero, no va. Todas las semanas hay con algún artista un problema de esto de las demandas. No sé, creo que es una historia fácil de hacer, pero creo que no sé si tanto le interesa al público. Ay, a Cristian Nodal lo están demandando. Si verdaderamente se hubiera metido en problemas, yo lo entiendo, pero por años llevamos haciendo esto porque es una de las historias más fáciles que buscar. Ay, lo está demandando un productor.
No Bueno. sé, a mí personalmente, porque a mí me pagan aquí por dar mi opinión. Entonces, no creo que es una cosa... ¿Tú sabes qué es lo que pasa, Raúl? Que cuando él no se presentó en ese concierto en Medellín, hubo muchísimos estragos, la gente se quejó, hubo gente incluso obviamente, herida porque claro. la gente estaba reclamando la presencia de Cristian. Entonces, obviamente eso se convierte en una bola de nieve de por qué no te presentaste, por qué no me diste la plata o porque mi avión estaba roto, no pude El viajar. colombiano Esto se lo convierte en agradece, una bola sobre de todo, nieve por porque el son boleto. muchas Pero las ha pasado personas. miles. Tienen varios problemas con los promotores, siempre esto está sucediendo. Gracias, Tania Charry, muchísimas gracias Y lo principal por es que- averiguar todo esto. Gracias, Tania. Se sigue presentando y este fin de semana creo que llega aquí a la ciudad de Miami. Sí, y ahora son los Latin Grammys. Y en 2 semanas los Latin Grammy.